tal amigos? Yo soy Ana María Salazar, gracias por acompañarnos aquí en Seguridad Total. Y el tema que abordaremos el día de hoy tiene que ver en la relación entre los medios de comunicación y la seguridad nacional de un país como México. Tuve la oportunidad de hablar con varios expertos, algunos de ellos exfuncionarios de países en donde el tema de seguridad no solamente es fundamental, es vital para la supervivencia de estas democracias. También tuve la oportunidad de hablar con periodistas que también nos dieron un punto de vista muy práctico de las dificultades que hay de tener ese diálogo entre el gobierno y los diferentes medios de comunicación, de cómo debe de crearse acuerdos para poder como sociedad enfrentar estos problemas de seguridad nacional. Como este es un debate fundamental para el país y no hemos tenido la oportunidad de poder desarrollarlo tal vez de la manera adecuada, vamos a tener dos programas sobre este tema aquí en Seguridad Total. Este primer programa vamos a hablar con un exfuncionario y candidato a la presidencia y probablemente el futuro presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Y él tiene un perfil muy interesante. ¿Por qué? Porque además de haber sido exministro de Defensa, él viene de una familia de periodistas. Y si hay un lugar en el mundo en donde el periodismo ha sufrido por el narcotráfico y el crimen organizado, es Colombia. Y yo empiezo esta entrevista con Juan Manuel preguntándole cuál debería de ser el papel de los medios de comunicación ante las amenazas de la seguridad nacional de un país. En casi todas las democracias, las relaciones de los gobiernos con los medios son difíciles. Es de la naturaleza misma de los medios. Un periodista, el periodismo, eso me lo enseñaron en la universidad. Yo vengo de una familia de periodistas, yo vengo de una familia que tiene medios de comunicación y los periodistas son los perros guardianes de la sociedad. Ladran cuando ven algo que no les gusta y si todo va bien, no hacen nada. Ese es un reclamo permanente de los gobiernos que dicen ¿por qué me ataca? ¿Por qué me critica? De manera que es una relación, digamos, no fácil, nunca ha sido fácil. El papel del medio, de un periodista, es como el papel de cualquier ciudadano. Todos tomamos riesgos, todos asumimos posiciones y aquí lo importante es que los medios hagan pedagogía frente a la población para que la población ayude. Veamos ahora una opinión completamente diferente de un corresponsal de guerra muy reconocido en los Estados Unidos, William Gentile. Los medios de comunicación forman no solamente el cuarto poder, sino también forman parte del sistema de información que nosotros recibimos en cuanto a nuestro país y el papel de nuestro país en el exterior. Por ejemplo, en Afganistán, son los medios de comunicación que nos traen la información en cuanto a qué tal de exitoso o falta de éxito está llevando a cabo nuestra política en el exterior. Nos da una versión independiente de la versión del gobierno en cuanto a dónde vamos nuestros soldados, dónde van nuestros marines, dónde van nuestros impuestos, dónde va el futuro de nuestro país. Sin esos medios de comunicación informándonos de la política exterior de nuestro país, nosotros no tenemos una idea válida, independiente de dónde va el país en sí. Desde el año 2000 han sido 60 los periodistas asesinados en nuestro país. Desde el 2009, de hecho, México se posicionó por segundo año consecutivo como el país más peligroso para ejercer esta profesión en América Latina. Y si hay alguien que puede hablar sobre las amenazas de tratar de ejercer el periodismo, es Juan Manuel Santos, que viene de una familia de periodistas y que ha vivido en carne propia las amenazas de tratar de ejercer su profesión. En el caso de mi familia, mi primo hermano doble, que hoy es vicepresidente de Colombia, fue secuestrado por Pablo Escobar. Estuvo secuestrado casi un año. Fue secuestrado con la hija de un expresidente que fue muerta después de ese secuestro. ¿Eso qué hizo en la familia?
nos endureció. Nos endureció en cuanto a no permitir que las mafias nos amenazaran, nos coartaran, nos obligaran a hacer X o Y, que era lo que ellos querían. Ellos querían que nosotros favoreciéramos la ley o la reforma constitucional que prohibía la extradición, y lo que hicimos, y eso lo asumimos como posición de empresa, de familia, es no dejarnos amenazar bajo ninguna circunstancia, así nos costara lo que nos costara por parte de las mafias. Pero sí hay ejemplos claros del impacto contundente en las democracias cuando los medios de comunicación no ejercen su función principal, que es la de informar. Yo he pasado tiempo en Irak cubriendo la guerra en Irak, y yo creo que realmente si nosotros revisamos la historia de ese conflicto, podemos ver muy claramente que nuestro sistema falló, los medios de comunicación fallamos, el pueblo fallamos, todo el mundo fallamos, pero especialmente los medios de comunicación, porque no nos dieron una versión distinta, una versión diferente de la versión de la administración Bush en cuanto al build-up, al incremento hacia la invasión de Estados Unidos a Irak. Hay que señalarlo. Con mucha frecuencia el gobierno busca que no se publique cierta información. Pero por otra parte, también hay situaciones que aunque el medio de comunicación tenga esta información, no lo publican por razones de seguridad nacional. Pero es que esa información muchas veces no conviene darla. Y los medios tienen que entender eso. ¿Qué tipo de gente vamos a mandar al estado de Chihuahua para combatir ciertos capos de la mafia, del narcotráfico? Pues es mejor no darla, porque de otra forma se pierde la efectividad. Los periodistas siempre van a querer más información y el gobierno siempre va a querer darle menos información, sobre todo en una situación como esta. ¿Hay alguna situación que tú te puedas imaginar en donde los medios de comunicación deberían de abstenerse de su responsabilidad de informar porque tendrían un impacto demasiado en la seguridad nacional de un país, que su actividad es una actividad irresponsable por el impacto que tendría en la seguridad nacional? ¿Sabe que recién había un ejemplo de unos periodistas que trabajan para el New York Times que tenían información en cuanto a algunas actividades del Talibán en Afganistán, y la administración Obama pedía al periódico que dejara un rato de publicar el hecho de que tenían información sobre una actividad insurgente. Hay ejemplos donde los medios de comunicación han cooperado con el gobierno para evitar un desastre político o militar en el extranjero. Pero esos casos son muy limitados, yo creo. Son muy pocas veces que eso realmente ocurre. Lo que ocurre más que nunca, yo creo, o más que nada, es cuando el gobierno quiere influir la publicidad que está saliendo en cuanto a sus actividades, o interna o externamente. Nosotros, yo creo que tenemos que insistir que nosotros no tenemos un impacto directo en cuanto a la opinión pública. Nosotros somos un reflejo, somos un espejo de lo que pasa al resultado de la actividad o falta de actividad de nuestro gobierno. Nosotros no tenemos en sí un impacto negativo sobre la imagen, por ejemplo, del país. Nosotros reflejamos una realidad que existe. Los dejo con unas últimas reflexiones, amigos. Lo que acabamos de ver son perspectivas muy diferentes del papel que deberían de jugar los medios de comunicación ante las amenazas de seguridad nacional que podría enfrentar un país como México. Por una parte, escuchamos a Juan Manuel Santos, que además de ser exministro de Defensa de Colombia, probable presidente de ese país, él refleja una posición de que el papel de los medios de comunicación tiene que ser un papel pedagógico, en colaboración con el gobierno. En cambio, desde la perspectiva de un corresponsal de guerra como Bill Gentil, él lo que subraya es la importancia de los medios de comunicación en tratar de informar.
Esa es la función de los medios de comunicación ante situaciones de guerra o ante situaciones de amenazas de seguridad nacional. Esta fue la primera parte de este reportaje. La semana que entra vamos a charlar con el ex ministro de Seguridad Pública de Israel y vamos a aterrizar este tema aquí en México. ¿Cómo sería esta colaboración entre los medios de comunicación y el gobierno ante las amenazas de seguridad nacional que enfrenta nuestro país? Vamos a hablar con un periodista muy reconocido. Ojalá que nos puedan acompañar la semana que entra. Yo soy Ana María Salazar y esto fue Seguridad Total.